como decíamos, ¿no?, de las dos sesiones, la primera, que fue la del otro día, la de ayer, ¿no?, nos habíamos intentado centrar más en la cuestión del debate historiográfico en torno a las pérdidas humanas en la guerra civil, y llegábamos un poco a la conclusión, habíamos explicado, ¿no?, la importancia que tienen dentro de esas pérdidas humanas las muertes violentas en la retaguardia, que es lo que se suele denominar con el término represión, y la prolongación también de esas actuaciones en la posguerra. Entonces, hoy trataríamos de profundizar más en esa cuestión, dando ya, por supuesto, tanto lo que explicábamos ayer sobre las fuentes y las cifras, como lo que acabamos de desarrollar. Trataríamos de dividir, aunque sea brevemente, la exposición en 5 puntos. Uno primero sería como una contextualización, ¿no? No es posible comenzar a hablar de las víctimas que se producen a partir de 1936 en las retaguardias como si fuera algo que surge de la nada, ¿no? Entonces necesariamente hay que de alguna manera enlazarlo con el periodo anterior. Después ver un poco las explicaciones historiográficas que se han dado acerca de esas cuestiones, volver brevemente a alguna consideración sobre las cifras y las fuentes, que es un poco lo que ya acabamos de exponer, algunas características del fenómeno represivo, y luego trataría, pues, de establecer algunas conclusiones acerca de todo lo que estamos viendo. La primera cuestión que veríamos sería situar la represión de la guerra civil dentro de un contexto más amplio, que sería al menos los años inmediatamente anteriores, desde 1931, los años desde la proclamación de la República, con antecedentes remotos mucho más lejanos. Ahora nos referiremos a algunos de ellos, y luego el contexto en el cual tiene lugar la guerra civil, que no es exclusivamente un contexto, digamos, de carácter militar, sino que también se dan otras circunstancias, entre ellas la existencia de un proceso revolucionario. Podemos decir que en 1931 se inicia o entra en un nuevo proceso. Aquellas situaciones que habían empezado ya a gestarse anteriormente en toda la edad contemporánea española, cuando se inicia una serie larga de guerras civiles, de revoluciones, de golpes de Estado, que llena todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. También no podemos tampoco aislar el caso español del contexto en el cual nos movemos, en el contexto europeo, y podríamos referirnos, pues, a hechos como la Comuna de París a finales del siglo XIX, o ya en el siglo XX la semejanza que se da entre el caso español, como ha señalado el profesor Payne, y las guerras civiles revolucionarias que se dan, por ejemplo, en Finlandia a principios de 1918, en Rusia y en sus países limítrofes como Hungría, Yugoslavia y Grecia. En España, pues, como antecedentes podemos aludir a la utilización del asesinato, del atentado, ¿no?, para eliminar líderes políticos tan destacados como Cánovas del Castillo, Canalejas o Eduardo Dato por parte de diversas fracciones de la izquierda, los atentados dirigidos contra Alfonso XIII y Antonio Maura, sucesos como la Semana Trágica de Barcelona, la huelga general revolucionaria de 1917 o el propio golpe militar que pretende proclamar la República en diciembre de 1930. Sin embargo, a partir de 1931 nos encontramos con la utilización sistemática de la violencia por parte de la izquierda, convencidos de que era un medio de llevar a cabo el proceso o la idea que tenían para la ocupación del poder. Y en ese sentido, pues, son interesantes algunas citas, ¿no?, como por ejemplo esta que les traigo aquí de Largo Caballero, y la que veremos luego de un diputado comunista también, Antonio Mige. Un poco lo que pretendo con esta introducción es enlazar o recordar la relación que existe entre la violencia durante el periodo republicano y la violencia que se desarrolla a partir de julio de 1936, que, vuelvo a decir, no es algo que surge de la nada, sino que procede de un contexto anterior. Por ejemplo, esta cita es también muy conocida, ¿no?, es pronunciada en un meeting que da Largo Caballero, pues precisamente en una de esas poblaciones que luego hemos visto
algunas de las partidas de inscripción que aparecían antes, ¿no? Se puede utilizar una de ellas, pero se podrían señalar muchas diferentes, ¿no? No, sí, no, es 1933, sí. Es un lapsus calami al preparar eso, el 9 de noviembre de 1933, ¿no? Que eso se dijera en 1936 no tendría ninguna gracia, ¿no? Lo interesante es que está dicho en 1933, se puede rectificar luego en el PowerPoint. Entonces la referencia, bueno, pues ya nos encontramos, ¿no?, a un lenguaje, digamos, plenamente guerra civilista y plenamente revolucionario, ¿no? Simplemente por citar un fragmento, estamos en plena guerra civil, lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que por fortuna o por desgracia tendrá inexorablemente que tomar. Tenemos que luchar como sea hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no una bandera tricolor de una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista, ¿no? Es decir, una expresión también que nos aproxima a la percepción que las propias izquierdas tenían de lo que era la propia república, ¿no?, considerada como una realidad meramente burguesa que serviría como transición para otro tipo de sociedad, aunque fuera al coste de una guerra civil. Y la otra cita es, esta sí es correcta, del 19 de mayo de 1936, la pronuncia un diputado comunista por Sevilla, también está claro que es en Badajoz, porque hace referencia a la burguesía de Badajoz. Entonces allí esto se publica en Claridad, ¿no? O sea que es también un periódico, en los dos casos la cita procede de periódicos socialistas, ¿no?, el Socialista el anterior y en Claridad este, ¿no? Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas, al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos que son los hombres del futuro ejército rojo, obrero y campesino de España, ¿no? O sea que se habla con toda claridad de existencia de milicias ya organizadas, uniformadas, y que son el presupuesto para la creación de un futuro ejército. Este acto, un poquito abajo, un poquito más abajo, es una demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esa gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora a lo mejor y más honrado y más laborioso del pueblo español. Vuelvo a decir, ese acabar con esa gente, pues lo hemos visto luego en esas partidas que hemos visto después, pues 2 o 3 meses después de que se pronunciaran estas frases, efectivamente, un ejército formado a partir de esas milicias, un ejército todavía entre comillas, ¿no?, pues efectivamente va a acabar con esa gente y se va a provocar también una respuesta. Entonces, ahí tendríamos, ¿no?, como un sector de cuestiones importantes que hay que precisar. Otra también sería, ¿no?, digamos, la propia incidencia que tiene el proceso revolucionario en el seno de la propia retaguardia de uno de los dos bandos, ¿no? Eso va a provocar una situación también muy peculiar, ¿no?, que se va a dar sobre todo digamos, exclusivamente también en la retaguardia que llamamos republicana o Frente Populista, y bueno, pues me traigo aquí para expresarlo pues un trabajo pionero en este sentido, ¿no?, también fruto de una tesis doctoral que se defendió ya hace unos años aquí en nuestra universidad. Pues entonces os dirán muchas cosas más sobre esta cuestión, ¿no?, que yo simplemente apunto, ¿no?, que es decir, que es la existencia de lo que él llama aquí, ¿no?, luchas entre antifascistas en la Guerra Civil Española, es decir, la falta de una homogeneidad entre las distintas corrientes que se disputaban la hegemonía dentro del bando Frente Populista o en el bando republicano, va a derivar en luchas que en algunas ocasiones son enfrentamientos armados y que en otras ocasiones pues llevan también a prácticas represivas, ¿no? De hecho, ya os lo explicará entonces mejor Manuel Aguilera, creo que él en los listados finales pues identifica alrededor de unas 1000 víctimas que se considerarían no tanto en enfrentamientos armados como consecuencia de esas luchas internas dentro del propio seno del bando del Frente Popular. Bien, pues sin olvidar por tanto esa contextualización general, y habría que añadir también, es decir, la respuesta que se da a esa movilización, a esa ofensiva desde aquellos pues que parece que no estaban
tan dispuestos a dejar sencillamente que se acabara con ellos, incluso desde el punto de vista también de la propia dinámica política. Una segunda cuestión que también tendríamos o que podríamos ver es, digamos, la explicación que desde el punto de vista historiográfico se da de estas cuestiones, ¿no? Y en esto probablemente pues hemos ido pasando de una explicación en la que predominaban visiones que de alguna manera, utilizando categorías propias del materialismo histórico, venían a presentar la represión como una manifestación de la lucha de clases, ¿no? Que si se dan cuenta es una dialéctica que aparece también en el propio discurso que habíamos leído antes de ese diputado Antonio Mige, ¿no? Estaba, digamos, expresada la violencia en unos términos de lucha de clases, de tal manera que se trataría de acabar con todos aquellos que no formaban parte del horizonte o del mundo proletario y que eran calificados unánimemente pues, de fascistas, de burgueses, frente a un sector, ¿no?, que representaría el pueblo. Claro, esa cuestión, por un lado, hay que contrastarla un poco con la propia sociología también de los bandos en conflicto, y en esto también pues, el profesor Orella, también aquí en la facultad, ha trabajado también sobre esa cuestión de la implicación de las distintas clases sociales también, especialmente también en el territorio, sobre todo también en zona nacional, pero también lo podemos ver por los sectores sociales que se ven afectados por esa violencia, que se ven afectados por la represión. Entonces, aunque tampoco nos vamos a detener mucho en esa cuestión, pues aquí tendríamos el ejemplo, ¿no?, se podrían poner otros muchos, pero que nos demos cuenta un poco de la diversidad, ¿no?, desde el punto de vista social, de las víctimas de la represión en la retaguardia republicana, ¿no? Encontramos personas que por su dedicación profesional se puede establecer una cierta caracterización social. Yo creo que en la mayoría de los trabajos que se centran en esta cuestión se sirven de la dedicación profesional para más o menos ubicar desde ese punto de vista esa profesión, y en este caso pues efectivamente nos encontramos con propietarios, profesionales liberales, industriales, comerciantes, labradores, obreros del ámbito urbano, obreros del ámbito rural, que serían los jornaleros, empleados, funcionarios, eclesiásticos, tocaríamos ahí todo el tema de la persecución religiosa, estudiantes, fuerzas armadas, y como en este momento la mayoría de las mujeres no tienen una dedicación socioprofesional, se las suele incluir también como un grupo, aunque también se pueden desglosar y incluirlas, ¿no?, dentro de otra clasificación. Bueno, pues nos damos cuenta de que, y este análisis general lo veríamos también en otros casos, que digamos no es, aunque tiene un componente social, la represión en territorio republicano, no basta una explicación a partir de la lucha de clases para justificar, digamos, lo ocurrido en este lugar. Y también otra referencia, otra cuestión muy importante es los métodos, ¿no?, que se utilizan para la violencia, para la represión. Normalmente cuando se hace esto desde una perspectiva, ¿no?, de esta historiografía que hemos señalado un poco, ¿no?, que oscila entre considerar una lucha de clases o un simple genocidio de las víctimas del lado contrario, se vendría a establecer un contraste, ¿no?, entre el carácter sistemático y ordenado desde arriba de la represión en zona nacional, mientras que en el Frente Popular lo que se habría producido sería pues como una especie de desbordamiento, una especie de violencia espontánea de carácter popular y que respondería prácticamente a una agresión previamente sufrida. Sin embargo, cuando nos fijamos, cuando vamos al análisis de lo que realmente ocurre en los lugares que son controlados por el gobierno, pues nos encontramos que hay una intervención directa de los poderes públicos que monopolizan el poder desde julio de 1936, y digamos que eso se produce por dos vías, ¿no? Es decir, por la vía de la intervención activa en la persecución a los oponentes, y también, digamos, por la alteración del marco jurídico, del marco legal, al cual habría que haber recurrido para la articulación de las prácticas represivas, ¿no? Entonces, el hecho de que no se cumpla la ley
a la hora de mantener el orden en las zonas que se mantienen bajo el control del Frente Popular, que se organicen instituciones vinculadas a la represión, como son los llamados tribunales populares, que en su propia constitución nacen de nueva formación y responden a, digamos, a una voluntad también de una actividad de partido. Y el propio discurso que hemos visto antes, ¿no? al referirnos antes a las citas que hemos hecho, pues nos resulta, la verdad, muy difícil identificar la violencia que se produce en la zona Frente Populista como algo espontáneo, mientras que únicamente revestiría el carácter sistemático y de organizado la que se da en el bando nacional. De hecho, en zona republicana nos encontramos lo que podemos, con importancia, ¿no? con una actividad importante, lo que podemos llamar una violencia de tipo, entre comillas, policial, protagonizada sobre todo en las grandes ciudades por las checas al servicio del gobierno, de los partidos y de los sindicatos. La bibliografía sobre las checas es amplia y también desde aquí, desde el CEO, se ha coordinado un proyecto de investigación que tenéis acceso también a algunas de sus conclusiones a través de la red, y que sitúa un poco esa vertiente de la violencia que podríamos llamar de tipo policial, mientras que la otra sería sobre todo de carácter paramilitar, porque digamos el organismo que actúa fundamentalmente son las milicias que luego van a entrar a formar parte del propio Ejército Popular. El funcionamiento, por ejemplo, de las checas resulta imposible de interpretar si se olvida la existencia, como decíamos antes, en paralelo de un gobierno y de un proceso revolucionario en el cual distintas fuerzas luchan por imponer o alcanzar la hegemonía dentro de su propia zona y por lo tanto van a generar una violencia incluso dentro de la propia retaguardia. Si pasamos al tercer punto, ¿no? que serían algunas consideraciones sobre las cifras, bueno, algunas de las referencias ya las vimos ayer y otras las hemos expresado también o las hemos precisado un poquito antes. Tenemos lo primero que tenemos que hacer, como decíamos, es situar las bajas como consecuencia de la represión en un contexto demográfico más amplio, que sería el del conjunto de las víctimas de la guerra civil y de las pérdidas de población que se producen por distintas causas. Como veíamos ayer, las muertes violentas ocupan un porcentaje importante, equiparable al de la sobremortalidad por enfermedad, pero no es el capítulo de pérdida de población más importante, sino que, como decíamos, encontramos que tiene mucha relevancia esas víctimas, podríamos decir, virtuales, ¿no? que no tienen existencia virtual porque son nacimientos que no llegan a producirse. Y, por supuesto, también lo que considerábamos el exilio definitivo. Y luego sí, desde luego esta circunstancia sería la equiparación, más o menos, en lo que decíamos en cuanto al volumen, siempre dejando un poco aparte la cuestión del subregistro que puede haber tanto en un capítulo como otro, de las muertes por acción de guerra y de las muertes referentes a la represión. Recapitulando un poco lo que decíamos el otro día, podríamos hablar de unas 630.000 personas como conjunto de víctimas, incluyendo enfermedad, combates y ejecuciones. Unas 330.000 serían las muertes por enfermedad y corresponden a muertes violentas el resto, unos 160.000 los muertos en acción de guerra, unas 140.000 las víctimas de la violencia entre los dos bandos y la posguerra. Lo decíamos antes, ¿no? También el porcentaje significativo que representan dentro del total de muertes violentas, aproximadamente un 50% del total. Tenemos unas 60.000 serían las víctimas en la retaguardia Frente Populista, mientras que el número de ejecutados por los sublevados y en la posguerra nos podríamos situar alrededor de los 80.000. Y sí volveríamos sobre esa cuestión que nos referíamos también y que apuntábamos el otro día, que sería el reparto de esas víctimas en proporción a la población que controla cada uno de los dos bandos.
lo cual nos hace también recapitular o recordar cómo lo veremos luego en el otro mapa siguiente, cómo la violencia en la retaguardia frente populista, digamos, va retrocediendo en cuanto a la posibilidad de control de la población, porque por la propia dinámica del conflicto el Frente Popular va perdiendo continuamente población bajo su control o bajo su dominio, mientras que en la zona nacional se va progresivamente conquistando nuevos territorios, y esas idas y venidas, ¿no?, pues van a provocar también una reactivación del proceso represivo. Bien, y dejando un poquito al lado, aunque no pierda importancia, la cuestión de del número, podemos intentar una caracterización de qué hablamos o a qué nos referimos al hablar de represión, en un primer momento diciendo o señalando algunas pautas que definen a la represión, y luego algunas notas generales acerca de la represión de los dos bandos. Yo creo que habría que también profundizar un poco en la propia utilización del término, o sea, a partir de qué momento, por qué sugiere. El hecho de que la violencia en las retaguardias y en la posguerra de la guerra civil se empiece a calificar como represión y no con otros términos, o no se califique con otros términos, ¿no?, que a lo mejor en situaciones paralelas o en otras guerras no se habla o no se caracteriza con este término de represión, ¿no? Eso me parece que es una cuestión en la que habría que profundizar, y viendo por qué a partir de un determinado momento la bibliografía empieza a utilizar ese término. Y luego también sería interesante precisar lo referente al adjetivo, ¿no?, cómo se adjetiva la represión, ¿no?, desde represión nacional, represión republicana, represión en zona nacional, represión en zona republicana, represión franquista, represión gubernamental, represión... Es decir, cómo adjetivamos ese fenómeno de la represión. Yo creo que no es neutral y es muy interesante también para la hora de... sería una cuestión de tipo historiográfico, un análisis de lo que se sugiere con los distintos términos y digamos, a qué responden, ¿no?, esos términos. Bien, yo más que una definición, ¿no?, querría señalar pues algunas notas que distinguen lo que normalmente clasificamos como represión, y que así, para entendernos, pues son muertes producidas de manera violenta en la retaguardia, es decir, no causadas directamente o indirectamente por la acción militar, sino fuera directamente ya del contexto de la lucha, aunque en ocasiones, como hemos visto también antes, puedan estar muy cerca también del momento en el cual se producen los combates, por ejemplo, por la ocupación de una determinada población. Las notas, lo que diríamos que definen a la represión, se podrían señalar como las siguientes. En primero, evidentemente son actos de naturaleza coercitiva, pero que se definen como un conjunto de actos. Es decir, el concepto de represión no se identifica exclusivamente con quitar la vida al enemigo, sino que entraría dentro de un contexto mucho más amplio, en el cual entrarían otro tipo de conductas que no necesariamente provocan la muerte de la persona, porque puede sobrevivir, pero que significan una eliminación o una marginación de la vida social, ¿no? Por ejemplo, encarcelar a una persona, someterla a tortura, determinadas depuraciones, por ejemplo, que se producen de funcionarios, de maestros, de determinadas profesiones, son conductas que se integran en el mismo contexto de lo que supone la represión, pero que a lo mejor no conllevan el que se produzca una muerte, ¿no? Pero desde el punto de vista del contexto es importante entender que las muertes violentas se sitúan en un contexto más amplio y en el cual se utiliza también con el elemento legislativo, ¿no? Digamos, a partir de, podemos decir, del boletín oficial o de la Gaceta, ahí, por ejemplo, aparecen las listas de maestros o de funcionarios depurados en las dos zonas, en las dos retaguardias o en la posguerra, ¿no? Pues esa imposibilidad de ejercer una profesión durante un determinado tiempo, pues entraría también dentro de este ámbito. La segunda cuestión
sería que la represión emana de la instancia que ejerce en un determinado momento el poder. Sería un poco la forma de distinguirlo de otras formas de violencia que, digamos, tratan de subvertir el orden existente, ¿no? Pues, por ejemplo, antes hemos visto la Semana Trágica de Barcelona, ¿no? Digamos, ahí tendríamos una violencia de tipo revolucionario, pero que la parte, claro, evidentemente, no la represión de la Semana Trágica, sino la manifestación revolucionaria no se ejerce desde el poder, sino que se ejerce para alcanzar el poder. Incluso en el momento en el cual los revolucionarios alcanzan el poder, en ese momento sí empezaríamos a hablar ya de represión, porque esos revolucionarios que han conquistado el poder son los que ejercen la represión contra unos determinados elementos. Sobre la población no adicta o neutral, pues eso es evidente también, no hay, digamos, propiamente una represión contra los afines. Ahora bien, el otro día, o antes, hemos hablado de la existencia de conflictos en el seno de lo que podíamos denominar un bando, como sería las luchas que decía Manuel Aguilera entre facciones antifascistas dentro del Frente Popular, o también, por ejemplo, los conflictos que se dan en la retaguardia nacional, por ejemplo, en torno a la unificación de Falange Española y de la Comunión Tradicionalista. ¿Encajarían ese tipo de conductas dirigidas hacia personas que en un principio son afines al propio bando dentro de lo que consideramos represión? Digamos, bueno, pues en un sentido estricto, a lo mejor no, pero sí, como digamos, es una oposición hacia una determinada línea que en un determinado momento se pretende que siga ese bando, pues entonces sí, probablemente ese tipo de conductas podrían encajar dentro de una conducta de tipo represivo, ¿no? Es decir, esto es cuando se producen ejecuciones, por ejemplo, de no comunistas, de facciones, por ejemplo, anarquistas o a lo mejor de otro bando dentro, para que se oponen, ¿no?, a la hegemonía comunista, pues entonces sí, sería población no adicta a el predominio del Partido Comunista sobre la retaguardia republicana, aunque evidentemente frente a los del bando contrario sí se consideraría que eran adictas, ¿no? Y evidentemente no hay un paralelismo numérico ni tampoco cualitativo, ¿no?, dentro del bando nacional en cuanto a estas disensiones, ¿no? Pero, por ejemplo, una aplicación de una condena de muerte, aunque luego no se ejecute, por alguien que no está de acuerdo con el decreto de unificación, pues sí se consideraría que va contra alguien que en ese momento no es adicto, aunque, digamos, ese no ser adicto no se traslade luego a los frentes de combate. Pero bien, eso nos obligaría también a ser matizados en el caso de los análisis, porque si, por ejemplo, habláramos de una represión que adjetivamos como republicana, ¿no?, pues tendríamos que esa represión republicana causó, según las cifras que da, por ejemplo, Manuel Aguilera en su trabajo, que él identifique nominalmente del orden de unas 1000 víctimas. Entonces tendríamos que un porcentaje importante de esas víctimas de la llamada represión republicana son republicanos, o al menos gente integrada en el bando del propio Frente Popular, ¿no? Entonces, a lo mejor sería más interesante hablar represión en la retaguardia republicana o en la zona, ¿no? Bien, entonces todo eso nos obligaría a ser más precisos también en lo que decíamos antes. Y por último sería, digamos, la causa que provoca esta intervención, ¿no? Yo creo que en la memoria colectiva, en cierta historiografía, también en la literatura, pues a lo mejor hay a veces la tendencia a relacionar la represión con algo, digamos, arbitrario, que no tendría ningún significado, como una expresión de violencia absurda. Es probable que también haya algún elemento de todo eso, pero, digamos, si profundizamos, nos damos cuenta que sin entrar en una responsabilidad individual, porque al fin y al cabo, el que al final tiene la consideración de víctima, o es una víctima, lo es, ¿no? Pero hay elementos, ¿no?, que contextualizan y de alguna manera explican que se produzcan las muertes, como puede ser ese odio a quien está enfrente de nosotros, pero a veces también el odio va muy unido al miedo, ¿no? Es decir, es el miedo al contrario, ¿no? Y por último también, digamos, la propia
dinámica que se da entre las dos zonas, ¿no? En relación con las prácticas represivas que ha provocado un bando y la reacción que provocan en el bando contrario, ¿no? Este factor tiene menos importancia numérica en el caso del bando Frente Populista, aunque lo aplicó también en las pocas ocasiones que logra conquistar territorios en zona nacional, como ocurre por ejemplo en la ofensiva de Aragón en agosto-septiembre de 1937 o en la de Teruel en enero de 1938, y digamos tiene un carácter mucho más sistemático en el momento en que en la retaguardia nacional se va ocupando todo el territorio y finalmente también se llega a la posguerra. Si un poco esos elementos, que a lo mejor no sé cómo andamos de tiempo, o si acaso luego al final se podría profundizar en alguno de ellos, habría que completarlos con una caracterización de la violencia desde el punto de vista cronológico y geográfico, ¿no? Yo creo que serían los otros dos elementos que habría que añadir a cualquier análisis de este tipo. Y si recuerdan un poco algunos de los comentarios prácticos que les he hecho en la parte primera de la clase, se dan cuenta un poco de la importancia de ubicar las bajas en el tiempo y en el espacio, es decir, quién controlaba el espacio concreto cuando se produce una determinada muerte, porque eso nos va a caracterizar también ante qué tipo de víctimas nos encontramos. Si lo vemos sobre un mapa, ¿no? Tendríamos, en primer lugar, serían los territorios que, una vez que pasan los primeros momentos, quedan adscritos a un bando en un primer momento, ¿no? En los primeros días, si quieren, en las primeras semanas de la guerra civil, ¿no? Serían los territorios, tendríamos por una parte, que han sido controlados una vez que se ha producido el alzamiento desde los primeros momentos en zona nacional y que en su práctica totalidad, ya digo, salvo alguna pequeña excepción, como son algunas localidades de Aragón, digamos, aquí hay que pedir disculpas porque en este mapa estoy viendo que no aparecen las Islas Canarias, ¿eh? Entonces, bueno, hay que pedir disculpas y habría que añadirlas también, evidentemente, como esos territorios, ¿no?, que no cambian de bando. El resto, ya digo, salvo algunas poblaciones en la zona del frente, pues van a permanecer en zona nacional hasta el final de la guerra. Luego tendríamos los territorios que en el primer momento están bajo el control del gobierno del Frente Popular, configuran lo que llamábamos la retaguardia republicana, pero lo característico, lo importante de eso es que, digamos, ahí no va a haber una estabilidad, ¿no?, sino que sucesivamente, progresivamente y de manera irreversible, ese mapa nos va a dar paso a la división que nos encontramos en marzo de 1939, ¿no?, alrededor del día 26. Esto podría ser la situación de los frentes el 26 de marzo de 1939. Veis que hay toda una serie de territorios que se han ido incorporando a la zona nacional durante el transcurso de la guerra, y luego en esos días finales de marzo, el parte final de guerra se fecha el 1 de abril de 1939, pues tendría lugar la ocupación de todos esos territorios que aparecen ahí en blanco. Ahí entraríamos, ¿no?, al terminar las operaciones militares, entraríamos en la posguerra, que digamos que es también una característica que, digamos, la vemos más nosotros que una percepción en el momento, ¿no?, porque el entrar en el periodo de la posguerra pues va a dar paso a otra nueva situación, y un poco la referencia a la contabilidad, al volumen de las víctimas, pues bueno, podría dar lugar a otra cuestión que, si tenemos tiempo luego interesa también, podemos suscitar. Esta era una cuestión relativa a la cuestión de las bajas de la guerra, de la posguerra, pero bueno, como estamos terminando, pues voy a intentar recapitular todo lo que he dicho y alguna cosa que puede quedar ahí en el aire en algunas conclusiones, ¿no? Bien, lo primero que podríamos decir es que estamos ante una cuestión, ¿no?, que planteábamos ayer, ¿no?, hace ya un ratillo, hemos dicho bastantes cosas sobre el tema, una cuestión que ha suscitado interés pues prácticamente desde los propios años de la guerra civil, ¿no? Uno ve la bibliografía que suscita la guerra civil, que es muy abundante, y desde los propios años de la guerra civil la cuestión de la violencia y luego la cuestión de la contabilidad de la violencia va a provocar un amplio
desarrollo de tipo bibliográfico. Es verdad que en un primer momento esos relatos no tienen un carácter científico desde el punto de vista de la historiografía, pero podemos considerar que a partir de 1977, con la publicación del libro de Salas Larrazábal, se entra ya en la consideración de esta cuestión desde una perspectiva histórica y con la utilización, como veíamos, de las fuentes que eran disponibles en ese momento. Veníamos a explicar el otro día que los trabajos que se llevan a cabo posteriormente, por una parte, y con cierta razón, ¿no?, plantean la desconfianza acerca de la manera en la cual Salas Larrazábal había distribuido las víctimas de la guerra y ponen el acento sobre la imposibilidad de resolver el problema sin llevar a cabo investigaciones de tipo local, provincial y regional, ¿no? Si algo ha proliferado especialmente en los últimos años es, digamos, nos hemos ido a la tendencia opuesta, ¿no?, de pensar que podíamos tener las cifras exactas, nos hemos ido casi a pensar que era imposible llegar a cifras exactas, y lo que han proliferado son, pues como ya digo, estudios de carácter local, de carácter provincial, a lo más de carácter regional, sin muchas veces pretender una síntesis de los mismos y sin que muchas veces sea posible, porque evidentemente trabajos que se han hecho con metodologías diversas, con criterios diversos, pues luego es un poco complicado pretender obtener un sumando de unas cifras que se han elaborado de manera distinta. Entonces, por eso, ¿no?, un poco aquí la propuesta que hacíamos de cara también a posibles trabajos de investigación, pues podrían ir en las dos direcciones, ¿no? La utilización con algunos criterios correctivos de las cifras procedentes de las estadísticas oficiales, o la realización de monografías que tiendan, ¿no?, a una metodología común y que nos permitan, en un plazo más o menos razonable de tiempo, poder llevar a cabo una síntesis de todas esas referencias. Segunda conclusión o segunda consecuencia: conocemos bien, muy bien, ¿no?, a partir de las cifras de las estadísticas oficiales, la evolución o la dinámica que sufren dos variables, que son la natalidad y la nupcialidad, ¿no? O sea, se registran con relativa bastante normalidad, y efectivamente a partir de las cifras de la evolución de la natalidad e indirectamente también de la evolución de la nupcialidad, teniendo en cuenta además la naturaleza demográfica que en estos años tiene, ¿no?, los nacimientos en el seno normalmente del ámbito matrimonial, pues sí nos permiten evaluar con bastante exactitud, y ya veíamos que eso ya lo hizo Villar Salinas en 1942, es decir, muy cerca del conflicto y sin valorar todavía la incidencia que este mismo factor tendría a lo largo de la década de los 40, la importancia del número de no nacidos, que sí va a tener a la larga graves repercusiones, y que, bueno, se observaba, yo estudié geografía hace ya bastantes años, y todavía en esa época se notaba en las pirámides de población las bajas de los no nacidos, más que de la violencia, de los no nacidos de la guerra civil. Con eso pasa lo que antes apuntaba el profesor, ¿no?, que igual que ya es difícil encontrar testimonios orales, bueno, imposible, prácticamente de primera mano, pues ya también las pirámides de población pues van perdiendo, ¿no?, ese impacto de los no nacidos. Tercera conclusión que diríamos es que, en cambio, la tercera variable, ¿no?, que sería la mortalidad, el problema es complejo, porque sigue siendo real lo que hemos dicho ya varias veces, ¿no?, que no todas las defunciones se inscribieron en el registro civil, de las anotadas no siempre resulta fácil precisar a qué causa se debieron, y también es difícil pasar de un registro, ¿no?, a una elaboración estadística, que además se hizo, bueno, pues en esas circunstancias que ya hemos conocido, pero en todo caso nos permiten situar tanto la sobremortalidad como las muertes violentas, en los dos casos en torno a las 300.000, 330.000, que nos darían ese reparto que hemos visto ya tantas veces, ¿no?, de ser similar el número de muertes en acción de guerra a muertes violentas, y esas muertes violentas repartidas más o menos también instancias similares
entre represión y operaciones militares. Por último, diríamos que dentro de todo este debate que hemos apuntado, la cuestión más largamente debatida sería lo que hemos llamado la represión, ¿no? Es decir, las muertes violentas en el contexto de la retaguardia y de la posguerra. Y en ese punto, ¿no?, pues aquí hemos apuntado acerca de la necesidad de una correcta definición del concepto, porque si no, vuelvo a decir, si estamos sumando cifras que responden a conceptos en los cuales se incluyen víctimas por distintos capítulos, pues luego resulta muy difícil llegar a una síntesis. Entonces, una adecuada conceptualización de lo que entendemos por represión, una adecuada caracterización de los fenómenos represivos que se dan en las dos retaguardias y que se dan en la posguerra, digamos, pues evitando explicaciones simplistas, ¿no?, que prescinden de la naturaleza en múltiples áreas del conflicto que atraviesa la historia de España en la década de los años 30 y que prefieren, pues, explicaciones simplistas del orden de, pues, de la lucha de clases o de un genocidio prácticamente que uno no sabe por qué, ¿no?, se había producido, ¿no?, de ese exterminio absurdo sin saber por qué, ¿no?, que tantas veces va unido a valoraciones morales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sería necesario aquilatar bien lo referente a las distintas instancias que tanto legales como prácticas ejecutivas que articulan la represión, y luego habría que dar una respuesta ya, digamos, más aquilatada. Aquí hemos apuntado algunas cifras acerca de las cuestiones del número de víctimas, precisando también, en la medida que sea posible, la cronología, es decir, cómo se reparten cronológicamente esas víctimas, la procedencia socioprofesional de quiénes son los que son víctimas de la represión en ambos bandos. Apuntaba también el profesor no solamente en qué trabajaban, sino la trayectoria, ¿no? Yo creo que en esto, por ejemplo, en los últimos años se ha avanzado muchísimo en la reconstrucción biográfica de las víctimas de la represión en zona nacional y en la posguerra, y en cambio pues está por hacer un buen estudio de la trayectoria biográfica de los asesinados en la retaguardia Frente Populista. De ahí el interés de trabajos como el del profesor Carlos Gregorio, que nos apuntaba el otro día acerca de Delgado Barreto y de su entorno, porque no solamente estudian la biografía de Delgado Barreto, que profundiza mucho en ella, sino también de su entorno. Y yo creo que eso está también por hacer, ¿no? La trayectoria biográfica de las víctimas, especialmente del bando Frente Populista. Y luego, por último, los mecanismos, es decir, las víctimas que se producen, bajo qué naturaleza, qué mecanismos regulares, judiciales, existieron o no existieron. Les dejo, pues ya aparecían algunos de los PowerPoint, no vuelvo sobre ello, pues un intento de dar algunas cifras que en sustancia serían las que dio en su día Salas Larrazábal, corregidas con los criterios que hemos apuntado y complementadas también con la bibliografía, que nos permiten, pues, también hacer un cálculo de algunos de los capítulos que no aparecen como tal en las fuentes registrales. Y yo creo que con eso, y además a las 6:30, podemos dar por terminada mi intervención, y no sé si tenemos tiempo o se puede hacer alguna pregunta. ¿Alguna cosa? Los presentes en internet, los presentes en clase. Estaba, mientras le escuchaba, padre, viendo lo de la palabra, la interpretación, el concepto, una herramienta que no sé si ha usado, que se llama Google Ngram, que permite seguir un concepto a lo largo de la historia. Sí. He hecho la búsqueda. Muy interesante. A ver qué pasa en español y en inglés. Sí. La cosa se nos va de las manos cuantitativamente hacia 1979-80, que tiene que ver con la democracia, la transición, ¿no? Sí. Pero luego la trayectoria histórica tiene un pico en la guerra, el siglo XX es más presente que en el XIX. Sí. He ido a ver las menciones concretas de represión en el XIX, son positivas, que también es muy llamativo. La palabra represión durante el reinado de Fernando VII no he encontrado un uso negativo de la palabra represión. La represión del bandidaje, represión del delito, represión del fraude, represión. Por lógica, ¿qué hay entre medio, ¿no?, entre el valor que se le da en el 19 y el valor que se le empieza a dar en el 20? Freud. Sí. ¿No? Sí, por sentido común diría que
cambio viene desde la psicología, seguramente, la idea de represión como algo necesariamente negativo, y luego la represión en la guerra, habría que leer más. Yo recuerdo haber utilizado un libro de Rafael González Pérez, que se titula precisamente Libertad y Represión. El enfoque ¿Y qué es ese enfoque? Para psicológico. por lógica, viendo la fecha, en inglés, diría, pues la etapa de Freud, comienzo del siglo XX. Porque sí, en inglés sí que hay alguna mención negativa, por ejemplo, la época napoleónica. Pero vamos, habría que echar unos días mirando. Y un ejemplo de ese uso positivo desde su punto de vista sería la ley de represión de la masonería y del comunismo. Ahí sería lo mismo, ¿no? Claro. Positivo desde el punto de vista del que da la ley. Se sigue usando el positivo, es decir, hoy en día no tiene un significado absoluto en negativo. Por ejemplo, aquí me encontraba represión del dopaje, del dopaje en el deporte, hay ciertas acepciones donde la palabra no necesariamente está condenada, sino que... Y sería interesante porque, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia y en las guerras del siglo XIX hay episodios de violencia, de fusilamientos que no tienen nada que envidiar. He ido a mirar eso y digo, bueno, a ver qué palabra se usaba en la primera guerra carlista. Se usa represión. Es decir, sí tiene que tener un sentido muy antiguo, pero claro, va asociada a otras expresiones. Bandidaje. Claro. Pues no hablan de carlistas o de... Se habla de bandidos. Yo creo que es interesante saber por ahí. Digo, por lógica, el sentido positivo venía la policía, venía o de control desde el Estado, digamos así, de la instancia del Estado, fraude, abuso, ¿no? Control, represión de los abusos, pero el sentido nuevo, por fecha, digamos, porque se ve en la escala, el 20 son los años de Freud. Eso es también algo que apuntábamos ayer, por ejemplo, fíjense qué diferencia hay entre decir bandoleros o decir guerrilla antifranquista. Totalmente distinta. Si yo digo bandoleros, estoy diciendo una cosa. Exactamente igual que la primera guerra carlista. Guerrilleros, pero el gobierno les llama bandoleros. O decir guerrillas a secas, ¿no? O maquis, ¿no? Como se decía también popularmente, ¿no? Sin esa connotación, ¿no? De guerrilla antifranquista, ¿no? Evidentemente sería difícil que ningún guerrillero se considerase y se llamara en 1945 a sí mismo ni bandolero ni guerrillero antifranquista, a lo mejor. Habría que verlo, ¿no? Bueno, no me parece estos grupos con el concepto de guerrilla siempre. Sí, no digo antifranquista, ese concepto de antifranquista, ¿no? En el año 41, en el año 42, habría que verlo, ¿no? Digo que son cosas sugerentes que se pueden investigar, ¿no? Si ya, por ejemplo, uno publica un libro sobre la guerrilla antifranquista y pone y el subtítulo es algo así como El largo camino hacia la democracia, pues entonces ya estamos haciendo todavía más valoraciones. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Yo tengo una cuestión un poco extraña, es ucrónica. Es ucrónica. Y sé que para los historiadores la ucronía no es algo... Sí. Ni la ucronía ni la anacronía. La anacronía tampoco. Pero es común escuchar, sobre todo desde más presentistas, que si, pongamos un ejemplo, el bando nacional, no hubiesen matado a José Antonio, y José Antonio hubiese liderado el bando nacional, o el carlismo de verdad hubiese liderado el bando nacional en vez de los militares, o el bando republicano, pues Azaña hubiese tenido más poder y no hubiese habido tanto descontrol de las milicias y demás, la represión hubiese sido menor. ¿Hasta qué punto eso puede ser cierto? O hubiese liderado cada bando, la represión hubiese sido más o menos... Yo creo que eso no tiene respuesta. O sea, como tal, no tiene respuesta. Yo no puedo dar una respuesta, ¿no? Así como cosas, como ideas, ¿no? A lo mejor ideas que se pueden considerar. Sería un poco ahí, tocaríamos el tema que es un tema historiográfico, ¿no? De la relación que existe en los hechos históricos entre los individuos, las individualidades, o sea, el papel de las individualidades en la historia, sería un tema que se tocaría en ellos. ¿Hasta qué punto una personalidad individual tiene capacidad de influir sobre o de dirigir los acontecimientos en una dirección o en otra, ¿no? Ahí sería un tema, por ejemplo, que para responder a eso habría que tener en cuenta. O si hay dinámicas, digamos, sociales, políticas, que se imponen por sí mismas y arrasan incluso la iniciativa individual, ¿no? Yo creo que por esa vía habría que profundizar algo, ¿no?
Y yo creo que las cosas, que eso no tampoco tiene una respuesta, porque depende mucho de la antropología que uno tenga, ¿no? Si uno tiene una antropología marxista, pues te va a dar una respuesta clara. Eso en cuanto a los hechos, y luego en cuanto a la historiografía pasa igual, ¿no? Es decir, pues según esa antropología que uno tenga, luego va a hacer historia de una manera o de otra. Y luego es que creo que aunque supongamos que eso se pudiera dar una respuesta positiva, ¿no? Yo creo que incluso ahí luego entraríamos en la valoración distinta que se haría cada uno de otros. Y voy a poner un ejemplo que a lo mejor se entiende. La figura de Franco. O sea, la figura de Franco provocó un aumento de la represión en zona nacional y en la posguerra, o fue una limitación, provocó menos. Vamos, simplemente hacer esa pregunta provocaría un debate, vamos, que provocaría que el simple hecho de hacerla me cogieran y me tiraran por el balcón, ¿no? Porque es que eso ni se plantea, o sea, porque ya hay una respuesta previa, ¿no?, en la historiografía dominante, ¿no? Hay una respuesta previa, pero la respuesta no es tan clara. O sea, si uno compara, por ejemplo, cómo gestionó la represión un determinado militar en una determinada zona del sur de España y cómo se gestiona, ¿no?, pues habría que replantear mucho esa pregunta. Concretos de militares, estaba pensando en Canarias, sí. Hay un militar que se llama Ángel Doya, acusado de cometer crímenes, pues a Franco le llaman, y en el camino se suicidó. Y no llega a hablar con usted. Entonces, vale, o sea, que digo que incluso aunque pudiéramos contestar a tu pregunta, luego la respuesta tendría un cierto grado de subjetivismo. Pero es interesante. No, sí, es ucrónica, pero no desprovista de interés. Pero yo he escuchado mucho, ¿no? Sobre todo de gente que está en un plano ideológico rebotada, de bonificación y todo esto, de decir, no, es que si los militares no hubiesen liderado el bando nacional, no hubiesen sido la clase política militar, hubiesen cambiado mucho las cosas. Yo francamente creo que... Eso se llama sebastianismo político también, ¿no? Ese pensar, esa idea de que alguien va a venir y tal. Yo no le veo recorrido tampoco a ese tipo de explicaciones, no le veo mucho recorrido.